bla, 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 bla. Sueños equivocados. Bla, 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 bla. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Oh, la última guerra fue con mando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Un saludo muy afectuoso a todos y a todas que nos están viendo en este momento en su programa La Gotera. Un saludo muy afectuoso a todos y a todas que nos están viendo en su programa La Gotera, un programa de humor político que, bueno, pues se transmite por el canal TVO, canal 88, hacia las dimensiones de Orizaba, Córdoba, y Coscomatepec y todo lo que se le pegue alrededor. Bueno, pues es prácticamente la región centro del estado de Veracruz, donde nos estamos dirigiendo y transmitiendo en este programa que tiene la característica de ser un programa de humor político. Humor político donde también invitamos a personalidades y gente que tiene que ver con este aspecto de la crítica y de la función de la crítica y de la comunicación política, porque lo que hacemos en La Gotera, pues bueno, es pues hacer como una goterita a todos los problemas políticos y sociales que están ocurriendo, para que pues alguien tiene que hablar sobre lo que está ocurriendo y bueno, nosotros podemos ser, en este caso, el medio para referirlo. Nos acompaña mi amigo el maestro Héctor Efraín Ortega Castillo, a quien le damos nuevamente la bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias nuevamente por la invitación, gracias. Él es así como el experto regional en aspectos históricos contemporáneos del siglo XIX, del siglo XX. Y bueno, con él vamos a hablar un tema muy específico en La Gotera, que es el tema relacionado con el petróleo. Bueno, el petróleo que actualmente está dando mucho que decir, porque pues el petróleo se ha vuelto, bueno, desde hace mucho tiempo, pero actualmente está en un tema muy álgido, porque bueno, pues hay aparentemente intereses de que el petróleo pase a mejor vida y estamos pensando en mejor vida en capitales económicos. Bien, vamos a iniciar antes de empezar con ya el cuerpo del programa, a hablar sobre un preámbulo. Y después del preámbulo, bueno, pues comentaremos sobre aspectos del petróleo y tendremos como invitado especial a un sociólogo llamado Víctor Ramos. Bueno, Víctor Ramos es un sociólogo de la región de Orizaba. Él ha estado muy activo en varias defensas sociales y económicas. En este caso nos va a comentar con respecto a un programa que hay, a un movimiento nacional que existe para la defensa del petróleo a nivel nacional y para eso lo tendremos más tarde. Pero vamos a ver las imágenes que nos acompañan con un poquito de musiquita para animar el asunto. El petróleo es una de las principales fuentes de combustible a partir de finales del siglo XIX. Su presencia en el planeta aún es enorme, por lo que ha sido fuente de codicia de particulares y de gobiernos asociados con particulares. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo a la empresa petrolera estadounidense El Águila. De acuerdo a la visión marxista-cardenista de Lázaro Cárdenas, el recurso natural era explotado por un capital extranjero y eso no beneficiaba al desarrollo del país. Así que ante el desprendimiento de la tecnología norteamericana, Cárdenas invirtió todo lo necesario para que académicos y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional desarrollaran las tecnologías necesarias para continuar con la explotación del hidrocarburo. Pero las políticas neoliberales que tiene México desde hace 30 años han dejado de invertir en ciencia y tecnología mexicana, dando paso a que tecnologías privadas extranjeras, sobre todo norteamericana y española, hagan casi lo mismo que hacían antes de la expropiación petrolera, llevándose muchas ganancias del petróleo mexicano. Aunado a esto,
La corrupción en el sindicato de Pemex exprime las ganancias del petróleo de los mexicanos, llevando a una crisis petrolera que no debería de existir. Este es nuestro preámbulo de La Gotera, en el cual, bueno, pues estamos viendo aspectos intensos con la realidad de lo que está ocurriendo en petróleos mexicanos, que parecería una realidad similar, no es la misma definitivamente, pero es una realidad similar a la que ocurriría en México hace más de 70 años. Pero con la diferencia de que, bueno, actualmente se encuentran más tecnologías que están a cargo o representadas por los capitales extranjeros. ¿Qué va a pasar con el petróleo? Bueno, pues es una de las incógnitas que tenemos y que tendremos que resolver, y si no resolvemos, bueno, pues entonces alguien lo resolverá por nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué sabemos sobre el petróleo y sobre estos temas álgidos, Héctor Ortega Castillo? Muchas gracias. Bueno, pues me llamó mucho la atención ahorita los datos históricos que se manejan. Efectivamente, el Águila era una de las compañías petroleras que tenía un capital angloamericano, en realidad. Haciendo un poco de historia, y bueno, aquí en Orizaba nunca ha sido una zona petrolera, sabemos que Orizaba no existen, ya hasta donde sabemos, yacimientos petrolíferos como para preocuparnos en ese sentido. Sin embargo, a partir de la expropiación, a partir de los movimientos, no la expropiación, sino de los movimientos que trajeron consigo la expropiación petrolera, se desarrolló una fobia, no solamente en Orizaba, sino en todo México, hacia los ingleses y hacia los bueno, hasta los estadounidenses de por sí la tenían desde la invasión en 1847. Claro. Pero en cuanto a Inglaterra, bueno, Inglaterra siempre fue un país amigo de México y fue en 1938 cuando se da la expropiación petrolera. En ese año Inglaterra y Holanda, también había compañías holandesas, aunque no eran tantas, organizan una especie de boicot hacia México precisamente por la expropiación petrolera. Esto trajo consigo, trajo varias consecuencias, una de las cuales fue las fobias, la anglofobia, que podríamos llamarle así, la anglofobia y la gringofobia, si se me permite la expresión, hacia Estados Unidos y hacia los ingleses. Deriva esto en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial sabemos, aunque la historia oficial no lo admite, que muchos mexicanos admiraban a Adolf Hitler, sí, en oposición precisamente a la admiración hacia los ingleses, precisamente porque por ese sentimiento de rechazo que habían originado a partir de ese boicot. Y basado en eso, Hitler coquetea mucho con México, coquetea mucho con el gobierno de Lázaro Cárdenas por precisamente el petróleo mexicano y el petróleo iraní, que eran de los dos países que en ese momento tenían los mayores y más importantes yacimientos petroleros. Y bueno, pues precisamente es en la Segunda Guerra Mundial cuando hay toda una red de espionaje. Aquí en Orizaba hay también investigaciones tanto de la inteligencia mexicana como de otras inteligencias como las estadounidenses, y muchos orizabeños están en la mira. Derivado todo esto de la expropiación petrolera. Bueno, pues muy intensas las cosas que vemos en relación a que de momento ya heredamos situaciones de incomodidad con algunos capitales extranjeros. Y ahora son otros capitales extranjeros, ahora están los españoles, ya no están los ingleses o los holandeses, ahora están los españoles. Tendremos que conversar todavía más con respecto a este asunto del petróleo, pero vamos a pasar a unas gilipollas. También hay gilipollas en aspectos de los petróleos, pero vamos a hablar sobre algunas gilipollas que han ocurrido últimamente. Vamos a ver nuestra cortinilla de entrada y hablaremos sobre las gilipollas en La Gotera. ¿Por qué no te callas? Te metiste conmigo, pajarito. ¿Va por México? Sí. Chiquitibonda, la bim bomba. Chiquitibonda, la bim bomba.
Estas son las gilipollas. Vicente Fox es declarado non grato en Oaxaca. Apenas se dieron cuenta. Miren que vamos a ver las siguientes imágenes de Vicente Fox y resulta que el gobierno municipal de Oaxaca, a iniciativa de un regidor, el regidor Marco Aureliano Vázquez, de extracción perredista, si no me equivoco, declaró non grato a Vicente Fox por los asuntos, los temas que estuvo refiriendo, esas dilucidaciones con respecto a la historia de Juárez. Y Vicente Fox, bueno, pues obviamente en vez de quedar bien, quedó muy mal. Sí, Juárez es un ser humano y tiene muchos defectos, pero bueno, independientemente de todos los defectos, bueno, de compararse mejor que Juárez, pues obviamente pues eso causó muchas incomodidades. Debería compararse con Cricri para que también al ayuntamiento de Orizaba lo declare non grato. Claro, debería ser una buena idea que se declarara como Cricri. Aunque bueno, parece que Fox es el ser suspicaz que el gobierno federal actualmente tiene para distraernos de sus boberas. Así es. Creo que está contratado para ese motivo. Y bueno, este asunto de Fox en Oaxaca no significa que no lo van a dejar entrar en Oaxaca o bailar la guelaguetza. Simplemente no le van a dar la bienvenida. Bueno, y eso a lo mejor es mucho para Fox o es poco, no lo sabemos. Vamos a ver la siguiente gilipolla. Premia Javier Duarte a veracruzana acusada y absuelta de narcotráfico con viaje para ver al Papa como novela de Televisa. Eso pasó. Eso pasó. Yo pensé que era un capítulo de La Rosa de Guadalupe. ¿Eh? No. Esta es de la vida real. Bueno. Eso significa que cualquier veracruzana o veracruzano puede tener esta intensa realidad, que es el asunto de que, bueno, Ángel de María Soto Zárate, bueno, por el nombre nos damos cuenta que tiene pues una familiaridad muy religiosa, pero el asunto de que haya confundido la maleta y le haya agarrado una maleta que tenía cocaína, bueno, pues eso lo debe tomar como un aprendizaje, digo, no sabemos realmente si tendría la droga, digo, pero aparentemente ella se equivocó. Y si se equivocó, bueno, pues que le sirva muy bien esto de lección. Pero no conforme con ello, el gobierno del estado de Veracruz la ha mandado a ella con su familia en un vuelo comprado con 3 días de anticipación. ¿Cuánto costará un vuelo hacia Brasil con 3 días de anticipación para ella y su familia? Para que se encuentre como en la imagen que vemos, bueno, no juntito al papamóvil, a lo mejor por ahí, pero que el premio sea nada más para ver al Papa que pasa rapidito, así de a rapidín y punto. Pues sí. Es decir, esto nos trae muy asombrado. Sí nos parece bueno porque sí las redes electrónicas hicieron un trabajo. Vemos ahora un trabajo distinto porque normalmente vemos en este tipo de injusticias redes electrónicas tendientes a la izquierda, pero no habíamos visto tanto redes electrónicas muy derechizadas o muy conservadoras. En este caso, las redes electrónicas de jóvenes católicos exigieron un esclarecimiento de los hechos y se esclarecieron. Parece ser que el procurador dijo de que habían comprobado que no era su maleta por una fotografía. Caray. El asunto que parece que lleva una maleta negra y bueno, pues en los aeropuertos vemos cómo pasan en las bandas de la recolección de maletas, cientos de maletas negras, por los cuales pues, la moraleja pues, es que le ponga uno algo a la maleta, digo, para que no pasen estas cosas. Y vemos la tercera gilipolla. Vamos a ver, el Vaticano debe entregar un informe sobre pederastía ante la ONU. ¿Lo dará? Este es un asunto muy novedoso. Aquí vemos al padre Marcial Macié, fundador de los Legionarios de Cristo, que bueno, obviamente, pues no los Legionarios de Cristo en general van a tener la actitud del padre Maciel, pero sí se los ha llevado. El asunto de lo que se ha comprobado de pederastía del padre Maciel, pues ha estado conllevando, junto con otros asuntos de pederastía, a que el Vaticano, como un Estado perteneciente a la ONU, tenga que entregar al Comité sobre los Derechos de los Niños de la ONU el próximo 1 de noviembre, a más tardar, un informe sobre lo que ha hecho en relación a justicia con la pederastía. Pero esto va
se junta con otro asunto que está en crítica, como es el caso de, estamos viendo a Juan Pablo II, nos regresamos 2 imágenes antes. Juan Pablo II también está uniendo con este asunto porque, bueno, Juan Pablo II pues no hizo algo estrictamente necesario para poder controlar al padre Maciel y a todos los asuntos de pederastía. No estamos diciendo que lo apoyó, pero también no hizo algo. De tal manera que muchos están pues criticando el asunto de que sea canonizado. Vemos en esta imagen estamos viendo al obispo Óscar Arnulfo Romero, que también tiene un detalle con Juan Pablo II. Este obispo era obispo de El Salvador en los 80s, bueno, en los 70s, sí. Y él denunció estos asuntos de afectación a los derechos humanos en la dictadura salvadoreña, cuando era dictador Carlos Humberto Romero. Fue el padre Óscar Arnulfo Romero a denunciar estos hechos con Juan Pablo II. Según las referencias históricas, no lo quiso recibir y cuando lo recibió, lo echó. Después, cuando regresó el padre Óscar Romero, fue asesinado en plena misa. Y bueno, Juan Pablo II no apoyó un asunto de derechos humanos en El Salvador, pero junto con esto el asunto de Chile, donde después de que el dictador Augusto Pinochet asesinó y desapareció a cientos de chilenos de la manera más cruel, Juan Pablo II va a Chile y dice, no teman de este hombre, véanlo, es un amigo, es una buena persona. Bueno, seguramente los dos ahorita se encuentran en el mismito lugar, donde seguramente pues en el cielo de estas personas donde acostumbran llegar. El asunto es de que esta crítica hacia Juan Pablo II ha caído al padre o al Papa Francisco como una bomba de tiempo. Y es algo que tendrá que resolver y será de las primeras acciones que el Papa va a tener que demostrar su carácter de realmente ser un representante o un ejemplo de San Francisco. Un revolucionario. Un revolucionario dentro de la iglesia. Bueno, pues estas son las gilipollas, ahora hasta gilipollas religiosas nos toca. ¿Sí? Nos vamos a ir a un corte comercial después de esta